la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió a favor de la periodista mexicana Carmen Aristegui Flores, quien se encuentra en una batalla jurídica con la familia Vargas, propietaria de la radiodifusora MVS, desde 2015. En un comunicado emitido este miércoles, la primera sala del Tribunal Constitucional concedió un amparo para efectos a la periodista en el juicio por daño moral que inició Joaquín Vargas Guajardo en su contra a raíz del prólogo que escribió para el libro La Casa Blanca. La SCJN informó que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de un libro sobre un tema de actualidad nacional, en el que se aludía a los dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México, no es congruente con los criterios de la primera sala sobre libertad de expresión. Ello significa que las afirmaciones hechas por la periodista no constituyen un delito. El boletín del organismo explicó que la doctrina jurisprudencial sobre este tema sostiene que, en el caso de opiniones que impacten en el interés público, se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados, pues su debate debe permanecer abierto ante la sociedad civil. De acuerdo con lo dictaminado por la SCJN, las afirmaciones de un periodista pueden incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos, excluyendo de protección constitucional las expresiones absolutamente vejatorias, ofensivas u oprobiosas que conllevan a un menosprecio personal o una vejación injustificada. El fallo de la Suprema Corte revoca la resolución emitida por el tribunal colegiado que ratificó la sentencia emitida por un tribunal de la Ciudad de México que declaró a Aristegui culpable del delito de daño moral. De acuerdo con ese tribunal, Aristegui se limitó a expresar hechos que no había probado y que derivaron en el desprestigio social del empresario. En la demanda se exige la destrucción de los ejemplares que se encuentran en circulación y la edición de un nuevo prólogo sin los párrafos que hacen referencia a la familia Vargas. Al respecto, se destaca un párrafo escrito por la periodista, que decía: "Personalmente lamento el derrumbe de moral de Joaquín Vargas y de su familia". Aristegui fue vetada de la radio tras ser despedida de la empresa MVS en marzo de 2015, luego de que el equipo de investigación a su cargo publicara, junto con otros medios, un reportaje donde reveló que la ex primera dama, Angélica Rivera Hurtado, había comprado a Grupo IGA, uno de los principales contratistas del gobierno, una mansión que superaba los $7 millones y que fue conocida como la Casa Blanca. Después de su despido y el de todo su equipo, Aristegui emprendió una larga batalla legal en la que ha obtenido más de un fallo a su favor.